función de lo que ya acabamos de conversar, vamos a hablar de los diseños. Ya habíamos escuchado esta frase, la hemos leído también, y el diseño no es otra cosa que proyectar, que modelar, que proponer, que visualizar. Es una especie de arte para la investigación, ¿no? Diseñar. Si yo diseño algo, estoy mostrando cómo puedo hacer o qué es lo que quiero expresar a través de lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Como diseño. En investigación es parecido, es muy parecido. Entonces, como ya hemos adelantado, solo tenemos dos tipos de diseño: los diseños observacionales y los diseños experimentales. No hay otro. Sin embargo, aclaración, ¿no? Algunos autores a los diseños observacionales les llaman diseño no experimental. Pues es un sinónimo, es lo mismo, no es otro, es lo mismo. Simplemente que es otra manera de expresarlo. Por supuesto, como ya hemos dicho, el diseño tiene que ser coherente a los objetivos. Tiene que seguir la secuencia. El grado de manipulación, aquí está, de la variable es determinante para definir si es observacional o no. El grado de control de igual manera. Entonces, lo que cada uno de ustedes se debería preguntar: ¿en qué medida yo voy a manipular y controlar mis variables? ¿En qué medida? Si ustedes mismos responden eso, sí, voy a poder controlar y tengo alto control de mis variables, entonces automáticamente es un experimental o un cuasi experimental, como 2 o 3 de ustedes está haciendo. Si no tengo un grado de control, está alejado el control de mis variables, está alejada la manipulación exacta de mis variables, solo parcialmente lo voy a hacer, automáticamente es observacional, como la mayoría de vuestros trabajos. Bien, entonces, ¿qué cosa voy a lograr con un adecuado diseño? Evidentemente, primero voy a describir, a pesar de ser observacional o descriptivo, perdón, o experimental, un primer momento necesariamente es descriptivo, ¿no? Del entorno, del escenario. El otro momento es describir la asociación, describir la asociación. No estoy hablando de describir el resultado, sino la asociación. ¿Se asocian, no se asocian? ¿En qué medida se asocian? Como lo hemos visto. Luego voy a demostrar la asociación. Voy a demostrar la asociación, ¿no? Y esta demostración, si es demostración de asociación, necesariamente es matemática. Por eso ahí hay un nivel de análisis. O si es más complejo mi diseño, es más complejo lo que yo quiero demostrar, tendré que demostrar una correlación, ¿no? En la correlación, las
dos o más variables son necesariamente numéricas, ¿no? O sea, no puedo hacer una correlación entre variables que no sean numéricas, porque la correlación es un término matemático, ¿no? Estadístico. Y el análisis de esta asociación, de esta relación de variables es logarítmica, es, sí, es una demostración un poquito más compleja, ¿no? Bien, empecemos por el primero, los diseños observacionales. Ustedes tienen que estar en alguno de ellos. Aquí está. Los diseños observacionales pueden ser de dos tipos. O son los que tienen grupo de control, o son los que no tienen grupo de control. Si mi diseño es con grupo de control, observacional con grupo de control, a su vez puede ser de dos tipos. Si yo voy a exponer a mis sujetos de estudio, si hay una exposición, entonces mi estudio será de cohorte, ¿no? Entonces aquí hay los expuestos y los no expuestos. Usualmente para exponer, usualmente la exposición es en futuro, ¿no? No es imposible exponer en el pasado, pero eso es más complejo, hay que tener mucha más experiencia. Pero en la vida cotidiana, si yo les dijera, ¿ustedes podrían exponerse a algún riesgo ayer? No, ¿no es cierto? Automáticamente ustedes dirían, "Pero, no, ayer ya pasó. ¿Cómo me voy a exponer hoy día ayer? Pero sí me puedo exponer hoy día para adelante. Son las 8 de la noche, me puedo exponer 8:10, 8:15, 8:30, 9, 10 de la noche, me puedo exponer mañana, me puedo exponer la próxima semana. ¿No es cierto? Pero al mismo tiempo, si mi diseño es también con grupo de control, pero voy a medir por el efecto. El efecto en medicina, ¿qué cosa es? Un daño. Y usualmente ese daño, ¿cómo se expresa médicamente? Como una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a tener los casos y controles, un caso será pues uno que tiene la enfermedad y un control será el que no tiene la enfermedad. Entonces aquí sí es más sencillo hacerlo en retrospectivo, ¿no? Porque yo puedo decir, digamos, el mes pasado, a ver, ¿cuántos han estado ya en mi clase? Supongamos que todos ustedes están en Collana, son los 55 en un mismo salón, como clásicamente se hacía, y de los 55 han habido 3 de ustedes que estaban con COVID. Y no han dicho nada porque ni se enteraron en ese momento que ya estaban con COVID, pero estábamos los 55 más el profesor 56 en el salón, ¿no? Entonces, podríamos hacer un estudio de la semana pasada, qué pasó con esos 3 con COVID y qué pasó con otros 3 próximos a ellos sin COVID. Y así, esa es la lógica. O
Si estuviéramos hoy, esta noche, en esta clase, los 56 en el salón, y de los 56 hay 3 con COVID, hay 53 que estaríamos expuestos. Y tendríamos que ver desde esta noche para adelante, entre los expuestos, cuántos vamos a hacer COVID a raíz de la presencia de esos 3 casos, o de esos 3 personas con el daño. Es más o menos esa lógica. Alguno de ustedes está proponiendo casos y controles y creo que 1 o 2 cohorte. Muy bien. Entonces, esta es la manera de consignar el diseño. Sin embargo, no todos ustedes tienen 2 grupos de estudio. Es decir, no tienen grupo de control. Es un solo grupo. Entonces, si es un solo grupo, ustedes pueden hacer un estudio longitudinal. Si es longitudinal, necesariamente va a ser prospectivo porque es hacia el futuro. Es difícil que hagan un longitudinal hacia atrás, ¿no? O van a hacer un transversal. Una sola medición, como dicen, pero es una sola medición hacia adelante, de aquí para adelante. A veces hay una confusión, ¿no? Voy a revisar las historias clínicas de todo el 2022 y mi estudio es transversal porque voy a revisar una sola vez las historias. Ese no es el concepto de transversalidad. El concepto de transversalidad es cuando tú juntas a todos y en un solo momento, haces el estudio. Bueno, eso ya lo saben por su curso de metodología de investigación. Simplemente estoy recordándoles. Bueno, entonces, aquí casi todos ustedes están dentro de este diseño. Casi todos ustedes tienen un diseño observacional y tienen que definir ahora, si lo pudieran escribir ahora mismo, sería ideal para que ganen tiempo. Escribir con un lapicero y luego le dan forma, ¿no? En un papel. Si es con grupo de control, o sea, van a trabajar con 2 grupos. Y si es con grupo de control, ¿van a hacerlo hacia el futuro? O sea, ¿van a ser expuestos y no expuestos? ¿O van a ser hacia el pasado? Es decir, van a ser casos y controles. Eso ya lo saben, porque ustedes ya han escrito sus objetivos, ya han escrito su hipótesis, ya saben qué es lo que quieren lograr con el estudio. O, si no tienen grupo de control, pues entre ustedes ya saben si su estudio va a ser hacia adelante, de seguimiento hacia adelante, un longitudinal, o va a ser un estudio hacia atrás, hacia el pasado, un seguimiento hacia el pasado, o va a ser un estudio de una sola toma de muestra, de una sola toma de datos, pero en un tiempo reducido. ¿No? No puede ser un transversal de 2 o 3 años atrás, o un transversal de 3 años hacia adelante. No, no. Por ejemplo, los clásicos estudios transversales, que son estudios epidemiológicos, bueno, esos son los estudios epidemiológicos, pues, ¿no? Los famosos crossover, estudios epidemiológicos. Uno de ellos es el famoso estudio de prevalencia. Estudio de prevalencia. Los estudios de prevalencia, y entre ellos, por ejemplo, el estudio de prevalencia de infecciones intrahospitalarias. Si yo voy a hacer un estudio de prevalencia de infecciones intrahospitalarias, digamos, proyecto hacerlo la próxima semana, o proyecto hacerlo mañana, en el hospital.
Es un estudio que debo tomar los datos en una sola vez, como dice, una sola medición. Pero ¿en cuánto tiempo? Ya si en mi hospital hay 400 camas y yo tengo para el estudio eh, solamente 10 personas, en un día no lo voy a poder hacer. Puedo hacerlo, digamos, en 5 días. Muy bien. Entonces voy a hacer martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En cada día voy a hacer una medición, una medición, una medición, una medición a cada paciente. No se repiten los pacientes. Y el domingo y el lunes próximo estoy tabulando los datos y saco. Ese es un estudio de prevalencia. Rapidito y muy útil. Bueno, desarrollemos cada uno de ellos para recordar. Hablemos primero de los diseños sin grupo de control. El estudio transversal, llamado crossover, llamado estudio de prevalencia o llamado estudio epidemiológico. Como acabo de decirles, ¿no? Investiga la presencia del efecto y la exposición al mismo tiempo. Por eso acá dice, en forma simultánea. Por eso es, por eso es transversal. O sea, no es que me voy a tomar 3, 4 meses. Claro, hay unas variantes, sí es cierto. Si fuera un curso de epidemiología, ya les estaría mostrando otras variantes. Y si alguno de ustedes estuviera haciendo un estudio epidemiológico, particularmente le haría yo la orientación, como lo hago a cada uno de ustedes. Eh, bien, entonces este estudio transversal se trata de ello. ¿Qué es lo que pasa en un mismo momento? Como por ejemplo, ya les decía, las infecciones intrahospitalarias. Quiere decir que el paciente está expuesto a una infección dentro del hospital y si adquiere la infección, ¿cómo se manifiesta? Y no solamente es cómo se manifiesta, sino cuántos están con infección intrahospitalaria. Bueno, entonces como verán, aquí no hay ni hacia el futuro ni hacia el pasado, es en el momento. Que en realidad, si la flechita está puesta hacia la derecha, es porque no es pues hacia el pasado. Como les acabo de decir, si quieren ustedes hacer un estudio de prevalencia, lo van a proyectar para mañana, para la próxima semana, para el próximo mes. No van a decir, voy a hacer un estudio de prevalencia de hace un mes o de hace un año atrás. Claro, puedo hacer un histórico, pero ya no es un transversal. Es simplemente un estudio retrospectivo. Y dependiendo de qué es lo que voy a demostrar, lo más probable es que sea un estudio descriptivo retrospectivo. Pero estamos hablando del verdadero estudio de prevalencia, del verdadero estudio transversal, que será de hoy o mañana, pero hacia adelante. Investiga la exposición. Bueno, aquí hay estudios transversales, son ejemplos muy rápidos que voy a pasar, solamente son ejemplos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el estudio transversal? Que es rápido, me permite una evaluación en un punto del tiempo. Puedo analizar, por supuesto que puedo analizar. Me permite revisar la causa y efecto al mismo tiempo, por algo es epidemiológico. Ya saben ustedes, cuando lean o propongan causa-efecto, automáticamente están utilizando metodología epidemiológica. Los datos son de fácil acceso, es rápido y no son costosos. Las desventajas. No puedo hacer asociaciones. Hay alto grado de sesgo.
No puedo demostrar la causalidad porque no hay forma de hacerlo, ¿no? Y no puedo hacer una cronología de los eventos porque estoy mostrando un momento. Es como tomar una fotografía. Bien. En el caso de los estudios longitudinales, bueno, longitudinal automáticamente implica hacia el futuro, ¿no? Y si es futuro, automáticamente es un prospectivo. Para que tengan validez, yo tengo que previamente tener un basal. Un basal, ¿no? Un, un diagnóstico situacional de inicio, ¿no? ¿Cómo está al inicio? ¿Por qué? Porque en el longitudinal, como hay exposición, ¿no? Vamos a registrar cambios. Entonces, fíjense, si este es el longitudinal, este es el día 1, aquí es el basal. En los mismos sujetos de estudio, digamos, la semana 2 que va a pasar, la semana 3 que va a pasar, la semana 4 que va a pasar, la semana 5 que va a pasar, ¿no? Hacia el futuro hasta tener un resultado. Y este resultado compararé, ¿no? Y esto se va a reflejar posiblemente en un comportamiento de una curva. O así, no, o así, depende, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una mirada hacia el futuro, pero es relativamente sencilla, ¿no? Es una sola corte de expuestos, es un solo grupo. Se exponen y miro qué pasa a lo largo del tiempo que voy a observar. Por eso en algunos de ustedes yo les pregunté cuando hemos corregido la temporalidad de, en su título, ¿no? Y les decía cuándo. Algunos pusieron 2022, algunos pusieron 2023, y yo les pregunto, siempre les he preguntado, ¿cuándo piensas ejecutar? Y me decía, doctor, ya voy a ejecutar el próximo año, ¿no? Bien, entonces va a ser un prospectivo. Y así sucesivamente, hay que definir eso. Bien, empezando por un diagnóstico basal. La cohorte, acá una palabra que necesito aclararla porque a veces hay confusión. ¿Qué cosa es una cohorte? Una cohorte no es otra cosa que un grupo de individuos que comparten las mismas características. Por ejemplo, ustedes son una cohorte porque están en el mismo semestre, porque llevan los mismos cursos, porque tienen edades similares, son una cohorte. Eso. Bien, acá tenemos, ¿no? Estos estudios prospectivos, ¿no? En, en inglés pues, no hay pues el longitudinal, entonces en inglés es un estudio prospectivo, un longitudinal. La ventaja, la gran ventaja es que te determina incidencia, ¿no? No se olviden que el concepto de incidencia son casos nuevos. Si acá yo tengo mi basal, acá tengo un determinado número de casos. Acá serán los mismos casos, acá habrán los mismos casos. Ya supongamos acá tengo 10 casos. En mi segundo control voy a tener 13 casos. O sea, hay
más 3. Estos 3 son nuevos. En mi tercer control voy a tener 15 casos. O sea, voy a tener más 2 nuevos. En mi siguiente control voy a tener 25 casos. Es decir, algo está pasando y tengo 10 nuevos más, ¿no? Entonces, aquí tengo 63 casos. 63 en total. Y aquí tengo 15 nuevos. 15 nuevos en el periodo de estudio. Y de incidencia, simplemente, ¿no? Entonces, como verán, es relativamente sencillo. Una vez más les digo, lo difícil es ejecutar la investigación. Hacer investigación, escribir el proyecto, todo eso es relativamente sencillo. Lo difícil es el tiempo que me implica hacer todo eso. Necesito invertir mucho tiempo. Las desventajas es que no hago asociaciones tampoco. De hecho, es costoso porque es en el tiempo y de hecho es largo. Bien, ahora sí vamos a los diseños con grupos de control. Hablemos de los estudios casos y controles, del diseño casos y control. Bueno, definitivamente aquí sí estoy buscando una asociación porque tengo dos grupos, ¿no? Y de hecho tengo más de dos variables. Bien. Y empiezo por el efecto, ¿no? ¿Quiénes están enfermos? A ellos los voy a estudiar. Y voy a comparar con los que no tienen enfermedad. Como les decía, usualmente es retrospectivo. Usualmente, ojo, ¿no? Entonces, tengo los casos y los controles, los que a su vez se exponen siendo casos y no se exponen siendo casos, se exponen siendo controles y no se exponen siendo controles. Y al final veo cuántos casos se han incrementado y cuántos controles siguen siendo controles y de los controles cuántos han pasado a ser casos. Ahí está el retrospectivo de casos y controles. Y, como decíamos, se puede medir la asociación. En un retrospectivo, la mejor medida de asociación es el odds ratio, el OR. Entonces acá hay una alta asociación, 4.2 es alta asociación, claro que sí. Ya saben ustedes, aquí hay una fórmula para calcular en una tabla tetracórica el cálculo del odds ratio. Bien. Las ventajas del estudio de casos y controles es que puedo utilizar múltiples exposiciones, que no necesito muchos sujetos. De hecho, casos y controles no está puesto, no lo he escrito, pero es cuando tengo poca muestra,
o tengo una enfermedad rara, poco frecuente, ¿no? Es recomendable para ellos, no es exclusivamente, simplemente es recomendable. No es muy costoso, no es muy largo, puedo incluir varios factores de riesgo en un solo estudio. Ah, y acá está, ¿no? Es útil para enfermedades raras con periodos de latencia prolongados. La desventaja es, como estoy haciendo en un retrospectivo, los sesgos son altos, ¿no? En un retrospectivo, sobre todo si vas a buscar historias clínicas, ¿qué les digo? Una búsqueda a ciegas de lo que voy a encontrar. Simplemente pónganse a pensar en las historias que voy a buscar. ¿Habrán los datos que necesito? ¿Habrá? ¿Qué pasa si busco la historia y no hay los datos que yo quiero? Ya, digamos, estoy buscando 10 datos, de acuerdo a mi ficha de recolección de datos, que a su vez se ha hecho en base a la operacionalización de variables. Busco 10 datos. Entro a la historia clínica y de los 10 datos encuentro 8 y 2 no. Entro a una segunda historia clínica, también encuentro 8 y 2 no, pero esos 2 que no encuentro no son los mismos 2 que no encontré en la anterior. Son otros. Y así sucesivamente. Entro a otra historia clínica y de los 10 datos que estoy buscando solo hay 4, no hay 6. Y así sucesivamente. Ese es el problema de un retrospectivo. Entonces eso me implica aumentar más y más y más sujetos de estudio. La gran ventaja, por el contrario, de un estudio longitudinal es que yo voy a estar cara a cara con el paciente, usualmente. Y de los 10 datos que necesito, de todas maneras voy a tener mis 10 datos porque de una u otra forma voy a obtener del paciente esos datos, ¿no? Esos elementos hay que valorar al tomar la decisión. Yo sé que muchos deciden por un retrospectivo y dicen, voy a buscar las historias clínicas porque de alguna manera es más fácil. Es más ágil, sí, pero como les digo, o sea, la posibilidad de sesgos son altos y van a tener que aumentar y aumentar y aumentar los sujetos de estudio. Si no, no van a tener resultados. Entonces, ahí decíamos, ¿no? Hay sesgos. De hecho, no voy a obtener una incidencia hacia el pasado. De hecho, no es tampoco ninguno de mis objetivos, ¿no? Y si quiero estimar riesgo, pues un riesgo estimado, ¿no? No puedo hacer un cálculo de riesgo, definitivamente. Bien, en relación a los estudios de cohorte, ya hemos conversado de que son estudios que utilizan estrictamente la exposición de los sujetos de estudio. ¿A qué se exponen? Supuestamente al factor causal del daño. Y luego haré una comparación con los no expuestos. Usualmente es hacia adelante. Tengo mis expuestos, tengo los no expuestos. Los expuestos, ¿cuántos se van a enfermar? ¿Cuántos van a quedar como expuestos? De los no expuestos, ¿cuántos se van a enfermar y cuántos quedarán como no expuestos sin enfermedad? ¿No? Entonces aquí sacamos nuestros resultados, ¿no? ¿En qué medida los expuestos se han enfermado y en qué medida los expuestos no se han enfermado? Y hago la asociación de ellos. Algo así, ¿no?
Los que están con puntito rojo son todos los que se han convertido en casos o en enfermos entre los expuestos y entre los no expuestos. Hago mi comparación y utilizo un análisis un poquito más potente que el odds ratio. El riesgo relativo es una medida más potente de asociación. Claro, porque como lo estoy haciendo en el futuro, puedo calcular el riesgo relativo. Y es mucho más potente. Este 1.75 que sí muestra que hay asociación, que no es muy fuerte la asociación, pero hay asociación, tiene pues una validez mayor que el odds ratio. Igualmente, ya saben ustedes, se utiliza una tabla tetracónica para hacer el cálculo, se aplica la fórmula, es una fórmula muy elemental y ya está. Bien, entonces esto es los estudios de cohorte. Como ya hemos visto, dentro de las ventajas podemos medir riesgo relativo, hay un mínimo error en la determinación del factor de riesgo, justo por eso, porque puedo medir el riesgo relativo. Sí hay una medición de causa-efecto. Lógicamente, sí puedo calcular incidencia, puedo tener varias exposiciones y puedo demostrar la causalidad, que no es fácil. Entre las desventajas, lógicamente, como es hacia el futuro, el seguimiento es dificultoso, es costoso, demora tiempo, pueden haber cambios en la exposición, puede haber pérdida de participantes. No se olviden que en función del respeto al criterio de autonomía en la ética, si el sujeto de estudio dice, sabe que hasta aquí nomás yo me voy, ya no quiero seguir, se va, no lo puede usted obligar a quedarse, o en su defecto simplemente desaparece, ¿no? Ustedes le llaman por teléfono, no contesta, ya no es su teléfono, van a su casa, ya no vive allí, simplemente desapareció, o en otros casos fallece y se pierde el sujeto de estudio, ¿no? Esas cosas suceden, todo eso está calculado en el proyecto, y todo eso está calculado en el análisis de datos. Bien, les decía generalmente, en su mayoría, porque algunos profesores dicen, ¿sabes qué? Casos y controles siempre es retrospectivo y cohorte siempre es prospectivo. No es así, ¿no? Lo que pasa es que, como yo he dicho, generalmente, usualmente, en su mayoría, son así, ¿no? Eh, pero no necesariamente. Usualmente, el estudio de cohorte es prospectivo. Usualmente, el estudio de casos y controles es retrospectivo. Sin embargo, claro, por ejemplo, acá, miren, hay un ejemplo de un estudio de cohorte prospectivo, como lo que estamos viendo. Pero aquí, y ahí la demostración, es un estudio retrospectivo de cohorte. Pero esto es más complejo. Este es un estudio de casos y controles. Y miren, un casos y controles prospectivo. Estos diseños ya son un poco diferentes, que exigen mayor complejidad. Y siempre, como verán, siempre los resultados son numéricos. Por ejemplo, acá está demostrando la asociación, ¿no? Con el intervalo de confianza. Es así como debemos encontrar nuestros antecedentes, ¿no? Tenemos tenemos la población, tenemos la muestra, etcétera. Eso nos indica nuestros antecedentes y nos orienta para mi propio trabajo de investigación.
Acá tenemos otro ejemplo de casos y controles prospectivos. Bien, otro término a aclarar por si sea necesario. ¿Qué es un sesgo? Hemos mencionado varias veces la palabra sesgo, entonces es importante recordar qué es un sesgo, ¿no? Bueno, para empezar, es una tendencia inicialmente a subestimar los resultados. Y esto es subjetivo, porque si el resultado no está saliendo como yo quiero que salga, digo, no, esto está mal, no, algo está fallando. Y trato de manipular para que no sea así. Pero si el resultado está saliendo como yo quiero, ahí sí digo, oh, esto sí está bien, ¿no? Esto sí está saliendo bien. Esa es la primera perspectiva. Entonces, el investigador tiene que ser independiente de esta opinión. Tienes que aceptar los resultados que están saliendo, siempre y cuando, por supuesto, esté garantizado el procesamiento de esos datos. Entonces, en concreto, el sesgo me hace ver un resultado que no es real o lo veo de diferente forma. Y qué mejor que ver esta fotografía. Fíjense, en el fondo es difuso, no hay claridad, no sé exactamente lo que está pasando, pero si hago un adecuado análisis, veo mucho más claramente lo que necesito ver. Entonces el sesgo es eso, es un elemento que me distorsiona los resultados, que me muestra un resultado que aparentemente es de una manera, pero que en realidad es de otra. ¿Por qué? Porque interfirieron elementos que no me di cuenta, que no los controlé y me alteraron. Eso es una realidad distorsionada. Más técnicamente, los sesgos son errores, ¿no? Pero que tenemos que detectar, ¿no? Y ahí en los diferentes pasos de la investigación se pueden presentar los sesgos, ¿no? Se puede presentar en la recolección, se puede presentar en el análisis, se puede presentar en la interpretación, en la revisión de datos. Y pueden haber sesgos de confusión, pueden haber sesgos de información, ¿no? Pueden haber sesgos de selección, que es lo más usual, ¿no? ¿No? O nos confundimos o utilizamos una mala información. A mí me dicen que del tema que estoy investigando hay suficientes casos, hay como 500 casos. Yo pongo en mi población 500 casos, hago mi cálculo de la muestra y cuando voy a ejecutar, no hay 500 casos, hay 150 casos. Y toda mi muestra y todo mi cálculo se va al piso, ¿no? Y tengo que corregir, porque si no lo corrijo, ahí entra el sesgo. O los sesgos de selección, ¿no? Eso vamos a ver la siguiente clase cuando hablemos los criterios de selección de los sujetos de estudio. Tengo que ser muy claro en mis criterios de inclusión y exclusión de mis sujetos de estudio. Mucha claridad. Porque si no soy claro en ello, ahí vienen los sesgos de selección. O sea, voy a incluir en el estudio personas que me van a distorsionar el resultado principalmente, ¿no? O el sesgo de Bergson, que básicamente es cuando yo considero que voy a hacer una correlación, pero en realidad no es pertinente la correlación. Entonces, ¿qué pasa si no controlo estos elementos que alteran mis resultados? Lógicamente,
voy a tener resultados equivocados. Y si llego hasta el grado con estos resultados equivocados y en el grado uno de mis jurados realmente conoce de investigación, me va a traer abajo mi investigación. La va a traer abajo. Eso hay que evitar, ¿no? Ya en algún momento con ustedes hemos hablado de los errores sistemáticos, pero hay que tratar de detectarlos, ¿no? Y los datos finales que yo calcule no van a ser los adecuados. Bien. El, esto me sirve, miren, para recordar algo que no dije. Los estudios transversales, o sea, sin grupo de control, pueden ser analíticos, pero también pueden ser descriptivos. O sea, el tipo va a depender de lo que ustedes definan, ¿no? Bueno, aquí tenemos los sesgos de selección, ¿no? Por ejemplo, que haya una confusión entre casos prevalentes e incidentes, que haya información ambigua, que haya una mala observación, un sesgo de memoria, no recuerdo bien, un sesgo de toma de información equivocada. En los casos y controles también tienen sus características de sesgos de selección, sesgos del observador, sesgos del entrevistado. En las cohortes, sesgo de seguimiento, básicamente, que se refleja en la calidad de la información que recorre, una mala evaluación, un mal observador, una mala entrevista, etcétera. Entonces, por eso tenemos que proyectar adecuadamente nuestros instrumentos y todo. Y eso vamos a ver el próximo semestre. Nos vamos a preparar bien antes de sacar la información. Bien, hasta ahí los diseños observacionales. El segundo tipo de diseño, los diseños experimentales. Bueno, no hay mucho que decir para fines de nuestro curso, pero un experimento es realizar una acción para observar qué pasa. Eso es. Voy a observar qué sucede con lo que yo haga. Por consiguiente, en esta acción, yo manipulo las variables. ¿Por qué? Porque yo genero las condiciones. Y no solamente las genero, sino las controlo, ¿no? Las controlo. Ese es un experimento. Yo creo, no es necesario conocer de investigación para recordar cuál es el concepto de un experimento. Todos ustedes saben qué es un experimento. ¿Y cuál sería la principal diferencia con un estudio observacional? Básicamente los objetivos. O sea, desde que uno ya ha planteado los objetivos, ya sabe qué es lo que quiere. Reitero, muchas veces les he preguntado a ustedes al revisar los objetivos, pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere demostrar? ¿A dónde quiere llegar? Si yo tengo claridad de eso, ya sé qué diseño voy a tener.
Por supuesto, el grado de manipulación es otra gran diferencia, como ya lo hemos dicho más de una vez. El grado de control es otra gran diferencia. Igual, el control de variables extrañas, o sea, las que generan sesgo, están altamente controladas. Y hay tres condiciones básicas para que sea un diseño experimental. No dice acá, pero yo lo diré. Condiciones. Por un lado, debo tener una medición basal. Ya saben lo que es la medida basal. Por otro lado, necesariamente debo tener grupo de control, uno o varios. Y por otro lado, mis sujetos de estudio tienen que ser necesariamente producto de una aleatorización, ¿no? De una aleatorización. ¿Y qué es una aleatorización? Primero, selecciono mis sujetos de estudio y tengo los que van a entrar y los que no van a entrar. Ya hemos comentado eso y en la siguiente clase vamos a volver a comentarlo un poco más detalladamente. Y acabo de decirles hace unos minutos que si no preciso con claridad quién es quién, voy a tener sesgos de selección y eso va a perjudicar mis resultados. Evidentemente, a todos ellos los voy a numerar. Voy a decidir si van a ser varios grupos, cuántos grupos y cuántos por grupo. Y finalmente los distribuyo de manera aleatoria, ¿no? Aleatorización o randomización o randomización es un hispanismo, ¿no? De la palabra en inglés random, que significa lo mismo. Bueno, esto, así como el cálculo de la muestra, no lo van a hacer pues manualmente, finalmente. Por algo existe la ciencia, por algo sí existe la informática y los software que cada vez son más sofisticados. Y no vamos a, es como si quisieran ustedes hacer un estudio paloteando, y ese es pues un procedimiento arcaico, ¿no? Es un procedimiento ya de hace muchos años. Entonces, lo que hemos hecho es que acá tenemos toda nuestra población, ustedes ya han dicho, en todos ellos voy a hacer mi estudio, pero de ellos voy a trabajar solamente a los que cumplan este criterio. Estos que cumplan ese criterio, con ellos voy a trabajar. Pero ellos no pueden estar en un solo grupo, necesito que sean varios grupos. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres y cuatro grupos. Pero yo no puedo definir como a mí me dé la gana cuántos de ellos, quiénes de ellos van a venir al grupo 1, quiénes de ellos van a venir al grupo 2, quiénes de ellos van a venir al 3, quiénes de ellos van a venir al 4, sino los voy a seleccionar de manera aleatoria, no porque a mí me guste o me disguste. Entonces, para eso utilizo un software. Incluso el que estoy presentando ya es un poco antiguo, pero sigue siendo válido. Quiero tener, tengo 57 sujetos de estudio, pero esos 57 los quiero dividir en tres grupos iguales. Aquí está. Y el software lo hace automáticamente. 19 sujetos por grupo, distribuidos de manera aleatoria. No es como yo he querido, a mí como
Muchas veces a él me gusta, él sí, él que entra, él no entra, este va, este no va. No es así. Ese momento ya lo puse en mis criterios de selección. Bien, listo. Entonces, el diseño experimental bajo los esquemas que he hecho en los anteriores observacionales, este también sería un esquema del experimental. Primera condición. Hemos dicho que hay tres condiciones, ¿no? ¿Es aleatorizado? Sí es aleatorizado. Muy bien, primera condición, sí cumple. Segunda condición, ¿tiene grupo de control? Sí tiene grupo de control. Tercera condición, ¿tiene medición basal? Sí tiene medición basal. Entonces, es un experimental. Perdón, es un experimental. Sí tiene la autorización, sí tiene grupo de control, pero no tiene medición basal, es un experimento aleatorizado incompleto. Que puedo controlarlo, puedo completarlo, de hecho. No está aleatorizado, pero sí tiene grupo de control y sí tiene medición basal, entonces es un cuasi experimental. Como dos o tres de ustedes están haciendo. Si no es aleatorizado, no tiene grupo de control, ni tiene medición basal, pero pretende ser un experimental, no es un experimental, es un preexperimento que todavía tengo que trabajarlo y convertirlo. Así no puedo trabajar. Listo, ¿no? Esta es, digamos, el esquema más elemental de un diseño experimental. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta. Evidentemente, las ventajas son alto control de las variables, una mínima posibilidad de sesgos y pues me demuestra las hipótesis con mucha mayor precisión. Pero ya saben, un experimental pues es, digamos, es un esfuerzo bastante grande de investigación que incluso puede no ser generalizable, entonces no tiene mucha validez externa. Es costoso, no solamente por el dinero, sino por el tiempo. Puede haber pérdida de sujetos y hay conflictos éticos usualmente, entre las más importantes. Bien, sin embargo, no puedo dejar de mencionar un estudio experimental especial, digamos, casi íntegramente médico, llamado ensayo clínico, ¿no? Que tiene este esquema, ¿no? Que es más rígido para su uso, son diseños muy costosos. Usualmente es para la generación de nuevos medicamentos. Entonces aquí simplemente empezamos por tener los criterios de inclusión. Sí, 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 sí. Bien, entonces acá solamente los criterios de inclusión nos propone quiénes podrían participar. Porque luego
Estos en los que se les invita a participar. Y por eso acá tenemos participantes potenciales todavía. Y ya tenemos a los descartados. Incluso de los participantes potenciales, descartamos algunos y nos quedamos con otros. A estos otros recién los aleatorizamos y los ponemos, en este caso, en dos grupos. Como ya hemos visto, pueden ser más grupos, pero para ello tiene que haber previamente una medición basal antes de empezar, ¿no? Entonces, este es digamos, la secuencia resumida de cómo se ejecuta un diseño de investigación para un ensayo clínico. Es mucho más complejo que esto, pero en realidad en esta lámina lo que hacemos es dar el concepto global, ¿no? Bueno, aquí sí un ensayo clínico me permite hacer pues muchos cálculos, ¿no? Muchos cálculos, no solamente, incluso el número necesario de pacientes a tratar. Ahora, claro, para obtener estos datos no necesariamente tengo que hacer un ensayo clínico. Hay otras maneras de calcular, claro está, ¿no? Pero en este caso, si estamos haciendo una investigación experimental, pues tendríamos que ser mucho más rígidos para ello. Bueno, los ejemplos pueden ser múltiples de un ensayo clínico. Por ejemplo, acá, este es ensayito que me gusta mostrarlo porque me parece ilustrativo. La eficacia y efectos colaterales farmacológicos de la prevención del mal de altura, ¿no? Queremos saber eso, cuál es la eficacia. Es una recolección sistemática. Lógicamente está aleatorizado. Aquí sí hay placebo. Voy a retroceder a la anterior lámina. Ahí está. En el grupo de control, generalmente se utilizaba el famoso placebo, el cual está, digamos, en la mira de la ética. ¿Se debe usar un placebo o no? ¿En qué medida tú vas a dar al grupo de tratamiento, que es el verdadero grupo de estudio, le vas a dar el medicamento? Y al otro grupo, no, le vas a dar su placebo. ¿En qué medida es éticamente aceptable esta decisión? Esos son elementos que hay que discutirlos, no es momento de la discusión de ellos, pero a propósito del ejemplo, me hizo recordar. Y fíjense, así resulta, fíjense todo lo que podríamos calcular. Ahora, claro está, no necesariamente tengo que hacer un ensayo clínico para calcular estos indicadores. O sea, una incidencia no necesariamente tengo que hacerla con un ensayo clínico ni hablar, ¿no? Con un longitudinal ya puedo hacerlo, ¿no? Eh, el riesgo relativo para ver la asociación, ¿no? Asociación. El número de pacientes que no necesitan tratamiento, ¿no? Ahí están los cálculos, todo es numérico. Y podemos, a ver, algo que me faltó decir, estamos usando acá la acetazolamida y la dexametasona. Estamos trabajando en mal de altura, no se olviden, en el famoso SO8. Y
Aquí están, ¿no? Las dosis de dexametasona distribuidas en los resultados estadísticos y de la acetazolamida. Y más o menos de esta manera es como finalmente se muestra un ensayo clínico. Bien, bien. Bueno, para terminar, en realidad no pensaba poner esta es una sola lámina que les voy a mostrar. Para terminar, sin ánimo de confundirles, en epidemiología hay ligeras variantes, ¿no? Ligeras variantes desde el punto de vista siguiente, ¿no? Que hay una distribución de los observacionales en descriptivos y analíticos, pero finalmente están todos los que ya hemos visto. Agregan algunos otros, todos estos ya hemos visto, y el experimental, ¿no? Que son estudios de intervención, el experimental, el cuasi experimental, los ensayos de campo que no hemos visto, ni los vamos a ver tampoco, porque ninguno está haciendo de ustedes, y ensayo clínico. Y acá entramos ya en otros indicadores más complejos, ¿no? Y finalmente tenemos otro tipo de estudios que son los estudios cualitativos y los estudios mixtos. Esa es una perspectiva epidemiológica, no se confundan, no, simplemente es como una información adicional. Muy bien, felizmente nos ha alcanzado el tiempo para poder los dos temas que habíamos previsto para hoy. Y sí, ahora sí los invito a participar, a preguntar, a hacer las observaciones correspondientes.